Nuestro buen Padre Celestial, en esta ocasión nuevamente venimos a tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos que tú nos ayudes a entender tu palabra y tú nos ayudes a vivir en armonía con ella. Bendice a cada persona que escuche este sermón. Toca sus corazones. En su nombre Jesús. Amén. Para nosotros aquí en Upavisión es un gozo y es un placer y un privilegio poder llegar a ustedes a través de estos medios de comunicación para traer un mensaje más de la palabra de Dios. En esta ocasión tenemos un tema, siempre digo lo mismo, extremadamente importante. Nosotros los adventistas tenemos muchas cosas que aprender y tenemos muchísimas más que desaprender. El título del tema que vamos a presentar en esta ocasión es Rompiendo con las ciudades, parte 1, regresando a los ideales originales de Dios. Apreciado hermano, Dios siempre ha querido que su pueblo viva fuera de las ciudades. O dejen de decir de otra manera, nunca ha sido o nunca fue el plan original de Dios de que el hombre construyera ciudades o que viviera aglomerado en ciudades. Desde el principio, desde el capítulo 1 del libro de Génesis, la palabra de Dios viene instándonos a nosotros a que nosotros no construyamos ciudades y a que nosotros no vivamos en ciudades. Y esto es muy importante y eso es lo que vamos a estudiar. Así que vamos inmediatamente a la palabra de Dios. Génesis, el capítulo 1 de Génesis, la palabra de Dios dice lo siguiente. El mandato de Dios de llenar la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios con estas palabras. Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que rectan sobre la tierra. Nota, hermanos, que no sé si notaron que en la palabra en amarillo, claramente la palabra de Dios dice en Génesis, la orden que Dios le dio a Adán y a Eva fue que ellos debían regarse por toda la tierra. La palabra traducida llenar la tierra, quería decir que ellos debían regarse por todas partes. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque aquí en Génesis, el capítulo 1, verdaderamente la palabra que se usó es llenar la tierra. Y llenar la tierra es un poco ambiguo, pero más claramente la palabra de Dios va a decir que nosotros teníamos que diseminarnos por la tierra, esparcirnos por la tierra. Así que cuando dice llenar la tierra, eso es lo que quiere decir, esparcirse, diseminarse por la tierra. Vamos a seguir mirando este tema, hermano, que es muy importante. Vamos a seguir buscando en la palabra de Dios este asunto. Ahora, el siguiente punto que quiero presentar es que la primera persona que comenzó a desobedecer a Dios y a construir una ciudad fue Caín. Y eso debe llamar nuestra atención. Vayamos ahora al libro de Génesis, la primera ciudad construida después del pecado. Note, hermano, la primera ciudad construida después del pecado, y note lo que dice la palabra de Dios. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Entonces Caín edificó una ciudad y llamó esa ciudad Enoc, como el nombre de su
hijo. Nota, hermano, la primera persona en construir una ciudad fue el rebelde Caín. Dios le dijo claramente a Adán y a Eva que ellos debían esparcirse por toda la tierra. Caín desobedeció y fundó una ciudad. Y de ahí comenzaron los problemas, hermano. Los problemas de las personas viviendo en la ciudad provocó que Dios tuviera que destruir el mundo antiguo a través de un diluvio debido a la corrupción de las ciudades. Había tanta maldad y tanta corrupción en las ciudades que Dios se vio obligado a destruirlo por medio de un diluvio. Ahora, quiero que noten, hermano, también que cuando Dios sacó a Noé del arca, lo primero que le dijo Dios a Noé fue lo mismo que le dijo a Adán y a Eva. Distribúyanse por toda la tierra, llenen la tierra. Note, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Después del diluvio, dice la palabra de Dios, entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Nuevamente aquí aparece la palabra llenad la tierra. Llenad la tierra. Dios nuevamente viene y le dice a Enoc y a sus hijos que ellos deben esparcirse por toda la tierra. Ahora, el tercer punto que quiero presentar es que la primera persona que construyó una ciudad después del diluvio fue el rebelde Nimrod. Él fue el primero en construir una ciudad. Y esto es significativo, porque después de la creación, el primero en construir una ciudad fue el rebelde Caín, y después del diluvio, el primero en construir una ciudad fue el rebelde Nimrod. Y vamos a la palabra de Dios para mirar eso. Vamos a ver. La primera ciudad construida después del diluvio. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y dijeron, hagamos ladrillo, cozámoslo al fuego, y el ladrillo le sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre. Note las dos cosas, hermano. Una ciudad y una torre. Y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. Y note lo que dice en amarillo, apreciado hermano, para no ser esparcido por toda la tierra. Nota, hermano, la construcción de la primera ciudad tenía el propósito de desobedecer claramente a Dios, para no ser esparcido por toda la tierra. Y esa es la palabra que quería mencionarle. Esa palabra esparcir quiere decir diseminar. Esa palabra también es la palabra diáspora. Cuando los traductores de la Septuaginta quisieron traducir la Biblia al griego, cuando iban a traducir este versículo, la palabra que ellos usaron fue la palabra diáspora. Y la palabra diáspora quiere decir esparcirse como se esparce el polen. Y eso fue lo que Dios le dijo a ellos en el Génesis. Ellos debían esparcirse como se expande el polen. Y fue lo que Dios le dijo también del diluvio a Noé y a su familia, que debían esparcirse por todas partes. Pero, hermano, esta gente del diluvio o después del diluvio se rebelaron contra Dios y comenzaron a construir ciudades en contra de la voluntad de Dios, en contra de las instrucciones de Dios. Ahora vamos a seguir estudiando la Biblia, porque Dios, al ver la actitud de ellos, Dios tenía un plan. Y el plan de Dios era continuar con los fieles viviendo separado de los infieles viviendo en ciudades y los fieles viviendo fuera de la ciudad. Y vamos ahora
vamos nuevamente a la palabra de Dios. Vamos a continuar. ¿Qué pasó después? Después del diluvio. Y nosotros encontramos en el siguiente capítulo la historia de la construcción de la primera ciudad. Nosotros la encontramos en el capítulo 11 del libro de Génesis. Y al final del capítulo 11, Dios comienza a llamar a Abraham a que salga de la ciudad de Ur de los Caldeos. Y eso es lo que vamos a ver, el llamado de Dios a Abraham a salir al campo. Note la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y el 4. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham se fue tal como el Señor le dijo. Abraham se fue tal como el Señor le dijo. Ahora, vamos a seguir mirando. Usted dirá, bueno, no está muy claro. Bueno, es más claro cuando con nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios y la vida de Abraham. Vamos a seguir con la vida de Abraham un poco. Ya vemos que Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Y en Génesis el capítulo 15 y el versículo 7 dice, y Dios le dijo a Abraham, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. Nota, hermano, claramente Dios en el capítulo 15 le recuerda a Abraham, mira, yo fui que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. Note, querido hermano, que no dice, te saqué de Ur de los Caldeos para traerte a otra ciudad. Note que Abraham no habitaba en ciudades, y vamos a estudiar esto. Abraham no habitaba en ciudades, Dios lo sacó de una gran ciudad. La ciudad de Ur de los Caldeos, apreciado hermano, era una ciudad muy moderna. A veces nosotros pensamos que esa gente de aquella época eran retrógradas o que vivían de una manera salvaje. No, en el año de 1854 se hicieron unas excavaciones buscando la ciudad de Ur de los Caldeos y encontraron la ciudad de Ur de los Caldeos. Y ahí encontraron muchas cosas. Tenían escuelas y ellos encontraron tablas de multiplicar, ellos encontraron tablas de división, ellos encontraron que en la casa habían facilidades sanitarias, tenían agua en la casa, tenían sistema de, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, de toilets, sanitario. Bueno, el sistema sanitario tenían en la casa. Era una cultura muy avanzada, eran personas muy inteligentes, con grandes tecnologías, que nosotros hoy desconocemos. Ya le he dicho en otro sermón que la razón por la cual nosotros no tenemos toda la información de cómo ellos hicieron todas esas cosas fue porque los musulmanes destruyeron las dos bibliotecas más grandes del mundo, la biblioteca de Alejandría en Egipto y la biblioteca de Pérgamo. Al quemarse esas dos bibliotecas, toda información científica de arquitectura, de ingeniería y de otra ciencia fueron destruidas y el mundo entero se fue a la oscuridad. Pero esa gente tenía tecnología muy avanzada. Hay que ver cómo construyeron ellos todas esas pirámides y todos esos edificios. Cómo subieron esas piedras tan altas y cómo hicieron todo eso. Ellos tenían cómo derribaron esos árboles tan grandes. Hay muchas cosas, hermano, interesantes. El arca que Noé construyó, esa fue una obra de ingeniería que él hizo. Era de 3 plantas y Noé, él sabía cómo hacer esas cosas. Ellos tenían las herramientas para hacer esas cosas. Él sabía cómo se hacían esas cosas. Ur de los Caldeos era una ciudad civilizada, con muchas cosas modernas.
Bueno, y Dios sacó a Abraham de esa ciudad y lo llevó a una tierra, no lo llevó a una ciudad. Abraham no se estableció en ciudades. Note lo que dice el siguiente texto, Génesis 14, 14 y 15. Hace falta la palabra 15 ahí. Es Génesis 14, 14 y 15. Dice, cuando Abraham oyó que su sobrino Lot había sido tomado cautivo, reclutó a sus 318 criados, y la palabra en hebreo es canik, nacido en su casa, y los persiguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos. Note ahora un cambio de palabra. Dice la palabra en hebreo Ebed. Note que al principio dice criados y luego dice siervos. Yo necesito explicar eso más adelante. Los atacó y derrotó y los fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Hermano, quiero decirte, voy a explicar este versículo, pero antes de explicar este versículo, quiero decirte lo siguiente, o continuar diciéndote lo siguiente. Dios llamó a Abraham a no ubicarse en ninguna ciudad. Cuando Abraham andaba para arriba y para abajo en la tierra de Canaán, no quiere decir que no habían ciudades grandes en aquella época. De hecho, aquí en este versículo que tenemos, lo pongo en la pantalla, tenemos una ciudad grande llamada Damasco. La ciudad de Damasco todavía existe hoy. Hoy día 2018, la ciudad de Damasco existe. Y desde aquella época, la ciudad de Damasco era la capital de esa región, de Siria. Hoy se llama Siria. Y la ubicación de Damasco la hizo ser una ciudad muy próspera porque estaba en el camino desde, voy a mencionar a Ur de los Caldeos, y voy a mencionar a Babilonia, y voy a mencionar a Nínive, que fueron establecidas, de acuerdo al capítulo 11 de Génesis. Nínive fue establecida por Nimrod. Nínive. Entonces, ocurre que había mucho tránsito comercial entre Egipto, Nínive, Babilonia y Ur de los Caldeos, y todo eso para llegar a Egipto tenían que pasar por Damasco, lo cual hizo a Damasco un centro comercial muy fuerte, porque tenían que descansar, los mercaderes tenían que descansar en Damasco, y además querían vender también su producto en Damasco. Así que Damasco era una ciudad importante en aquella época. Estaba en una vía de comercio. Las caravanas tenían que pasar por Damasco. Si venían de Egipto para Nínive, tenían que pasar por Damasco. Y si venían de Nínive para Egipto, tenían que pasar por Damasco. Eso le dio prosperidad a la ciudad de Damasco. Ahora quiero decirte, hermano, que Damasco no era la única ciudad que existía en la época de Abraham. Y Abraham no se estableció en Damasco. Y esa no era la única. Tiro y Sidón también estaban y eran ciudades grandes y comerciales. Había muchos negocios ahí. Industriales. Esta gente sabían cómo manejar muchas cosas. Sabían cómo manejar los metales y sabían cómo manejar la tela. Y sabían muchas cosas más sobre agricultura y otras cosas más. Eran personas extremadamente inteligentes y sabían muchas cosas. Ahora, esas tres ciudades que he mencionado no eran las únicas ciudades que habían. Habían más ciudades. Estaba la ciudad de Jerusalén. Recuérdense que Abraham dio el diezmo a Melquisedec, rey de Salem. Esa Salem es la misma Jerusalén. Algunos piensan que el nombre Jerusalén viene porque Salem estaba habitada en esa época, en la época de David, estaba habitada por los jebuseos, por eso se llamaba Jerusalén.
Pero Salem y Jerusalén es la misma ciudad. Y Dios no mandó a Abraham a habitar en Salem. Dios lo mandó a Abraham a estar en el campo. Eso es importante, hermano. Y esa no es la... Hay más ciudades, voy a mencionarles más ciudades. Voy a mencionarles la ciudad de Sodoma y de Gomorra, que no estaban lejos de ahí. Recuérdense que Lot se separó de Abraham y poco a poco fue tendiendo su tienda hasta la ciudad de Sodoma. Y Sodoma y Gomorra eran ciudades populosas, bien corruptas naturalmente. Toda ciudad grande es corrupta y por eso Dios no quiere que el ser humano esté en las ciudades debido a la corrupción y al crimen y al robo y al asalto, como veremos más adelante. Pero quiero hablarte de Sodoma. En Sodoma, en aquella época, tenían cristales las casas que ellos dentro de la casa podían mirar hacia afuera, pero la gente que estaba fuera de la casa no podía mirar dentro de las casas. Hermano, esa es la evolución que nos hace a nosotros pensar que esa gente no tenía nada. Además, cuando nosotros vemos a Abraham viviendo en tienda de campaña, nosotros pensamos que toda la gente en la época de Abraham vivía en tienda de campaña. No, hermano. Nimrod estableció esas grandes ciudades y establecieron sus viviendas. Vaya al internet y busque la ciudad de Ur de los Caldeos. Y usted verá cómo era esa ciudad en la época de Abraham. Dios le dijo a Abraham, salte de ahí, salte de ahí. Dios le dijo a Abraham que se saliera de Ur de los Caldeos. Y Dios no lo mandó a habitar en otra ciudad. Dios lo mandó a vivir en tienda. Note, hermano, vuelvo al texto que tenemos nuevamente. Quiero decir algo con respecto al texto. Ya mencioné que en este texto, en la primera parte, a los 318, los traductores de la Reina Valera pusieron criados, pero la palabra que está en hebreo es kanik. Y quiero decirte, hermano, esa palabra solo aparece en todo el Antiguo Testamento, solo aparece en ese lugar. Y esa palabra le ha dado mucha agua a beber a los traductores. Ellos han tenido problemas tratando de traducir esa palabra. Si usted busca diferentes versiones, usted notará que todas las versiones tienen una traducción diferente de ese término. Ahora, vuelvo al texto nuevamente, porque al principio se le llama, a los 318, la Reina Valera le llama criados, pero más abajo, refiriéndose a la misma persona, a los 318, entonces la Reina Valera le llama siervos, y es la palabra Eved. Y esa palabra Eved es la que nosotros encontramos en el cuarto mandamiento, donde dicen que no debe trabajar tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ¿ok? Ni tu criado. O sea, esa es la palabra para criado, es la palabra o siervo, tal vez. Tú ni tu siervo ni tu sierva, dice otras traducciones. Pero la palabra en hebreo para siervo es la palabra eded. Es diferente a la palabra kanik. Esta palabra kanik, que solo aparece en la Biblia en ese versículo, su verdadera traducción es iniciados. Iniciados. Usted dirá, pastor, ¿pero qué quiere decir la palabra iniciados? También quiere decir de fidelidad probada. Pero déjame hablarte de iniciado, que es la traducción correcta de esa palabra. Una persona iniciada. ¿Qué es una persona iniciada? Déjame explicarte, hermano. Iniciado es cuando una persona entra en una nueva religión. Él se inicia en una nueva religión. Puede ser la musulmana, puede ser la judía, puede ser la cristiana, puede ser la budista, es el iniciado. Entre nosotros los cristianos, el acto de iniciación en el cristianismo es el bautismo. Cuando usted se bautiza, usted es iniciado en el cristianismo. Estos 318 criados, como dice ahí, no eran criados, eran personas
a quien Abraham había convertido de adorar dioses falsos y ajenos, los convirtió a ser adoradores del Dios Altísimo, como usted le quiera llamar, Yahweh, Yahvé, Jehová, o como se le llama en el Nuevo Testamento, que se le llama Señor. Prefiero llamarle Señor. Abraham convirtió 318 personas, posiblemente mucho más de ellas, porque eso solamente incluye a los hombres, no incluye a los menores de edad y no incluye a las mujeres. Pero estos son convertidos en adoradores del Dios verdadero. Y a estos convertidos adoradores al Dios verdadero, iniciado en la religión de Yahweh o de Yahvé o de Jehová, Jehová es el menos probable de todos, Abraham los armó y los llevó a perseguir a aquellos reyes que se llevaron a Lot, su sobrino, como prisionero. Note, hermano, que lo que confunde a los traductores de la Biblia con este versículo es que dice, nacido en su casa. Entonces dicen, bueno, si nació en su casa, entonces era un criado, porque no era hijo de Abraham. Pero lo que los traductores no han podido captar es que cuando dice nacido en su casa, lo que quiere decir es nacido espiritualmente en su casa. Esos 318 habían nacido espiritualmente en la casa de Abraham. En la casa de Abraham. Y hermano, a esa gente Abraham lo enseñó a vivir fuera de las ciudades. Vuelvo y repito eso. Abraham enseñó a esos conversos, a esos iniciados en la adoración del verdadero Dios, a no vivir en ciudades. Esos 318 no vivían en ciudades. ¿Okay? No vivían en ciudades. Vamos a seguir estudiando esto, mi querido hermano. Note el siguiente versículo que voy a leer acerca de Abraham. Y este versículo está en el libro de Hebreos, el capítulo 11 y versículo 8 al 10. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, y note la palabra en amarillo, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Y note el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermano, Abraham no vivía en las ciudades porque él estaba esperando aquella ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso Abraham no vivía en la ciudad. Apreciado hermano, quiero decirte, querido hermano, Dios te está llamando a ti también, como llamó a Abraham, a salir de las ciudades. Debes salir de Ur, querido hermano. Dios te está llamando a salir de Ur. Ahora, naturalmente, yo te aconsejo que tú escuches todos los sermones de UPA Visión para que entiendas. Nosotros estamos viviendo una época diferente y nosotros tenemos que traer el mensaje al campo al siglo XXI. Dios en estos últimos días quiere que nosotros vivamos en puestos de avanzadas. En esos puestos de avanzada tiene que haber escuela para educar a nuestros hijos de acuerdo a los consejos de la señora White. Debe haber escuelas que sigan el modelo educativo de la Orden de Madison. En esa puesto de avanzada tienen que haber sanatorios para atender a los pacientes, no solamente del puesto de avanzada, sino a aquellos inconversos. Porque también, como Abraham, nosotros necesitamos convertir gente, 318, en verdaderos adoradores del Dios real, del Creador del cielo y de la tierra.
Así que nosotros necesitamos traerlo al sanatorio para que el brazo derecho del mensaje del tercer ángel es el mensaje de salud. Y es la manera como nosotros vamos a alcanzar a esas personas que no conocen a Dios. En un puesto de avanzada también, hermano, tiene que haber agricultura. Tiene que haber agricultura, tiene que haber una agricultura eficiente, saludable, comiendo productos no modificados genéticamente, comiendo productos que no tengan herbicida y que no tengan pesticida. En un puesto de avanzada también, hermano, tiene que haber un equipo evangelístico que penetre a la ciudad con el evangelio. En un puesto de avanzada, hermano, tiene que haber una escuela para entrenar obreros en diferentes áreas de servicio. En un puesto de avanzada también tiene que haber un restaurante en la ciudad. Y ese restaurante en la ciudad debe ser atendido por personas que vivan en el puesto de avanzada, vayan a la ciudad y sirvan alimentos saludables de acuerdo a la ciencia de la higiene, como dice la señora White. En la ciudad también debe haber sala de tratamiento para aconsejar a la gente que vengan al sanatorio o sanitarium que estará en el campo, en el puesto de avanzada. Y muchas cosas más. Un puesto de avanzada, hermano, no es una familia en el campo. Un puesto de avanzada no es una familia en el campo, como algunos han querido interpretar. Puesto de avanzada es un equipo, Dios nos está llamando a establecer puestos de avanzada por todas partes. Querido hermano, y quiero usar esta oportunidad para pedirte en el nombre de Jesús de Nazaret que te unas con nosotros a establecer puestos de avanzada. Nosotros no podemos seguir divididos como estamos. No podemos seguir divididos. No vamos a lograr la obra de Dios hasta que nosotros no unamos los recursos humanos y los recursos financieros para establecer puestos de avanzada. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Vamos a seguir estudiando esto con detenimiento. Note, hermano, quiero volver a la cita. Note, hermano, que Abraham vivía en tienda de campaña con Isaac y con Jacob, que eran coherederos de las promesas. Vivía en tienda de campaña. Hermano, querido hermano, ellos vivían en tienda de campaña, no porque en aquella época no existían casas. Sí, existían casas y bien cómodas, con facilidades sanitarias dentro de la casa. No eran casitas, no. Ellos sabían cómo trabajar el ladrillo y cómo trabajar muchas cosas más. Ellos sabían cómo trabajar muchas cosas más y sabían cómo hacer casas cómodas. Así que esa no era la razón. La razón por la cual Abraham vivía en tienda de campaña fue porque Dios lo llamó a no vivir en la ciudad y lo mandó a esparcirse y regarse por la tierra. Vamos a seguir. Note, hermano, el siguiente caso. Ya vimos el consejo de Dios a Adán y a Eva. Dios le dijo a Adán y a Eva que debían llenar la tierra. Ya vimos el consejo de Dios a Enoc y su familia. Tenían que llenar la tierra. Ya vimos que Nimrod y su gente se rebelaron contra Dios para ellos no ser esparcidos por toda la tierra. Vimos que en reacción a eso Dios llama a Abraham y lo llama a salir de la ciudad populosa de Ur de los Caldeos a vivir en tienda de campaña. A vivir en tienda de campaña. Ahí estuvo Jacob en tienda de campaña también. Y los hijos de Jacob también en tienda de campaña.